Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. En el mundo de los griegos, es decir, en el mundo de la civilización que se detuvo a pensar, Parménides, un filósofo, acuñó una frase que viene y sirve como disparador. La frase completa de el ser es, el no ser no es, guarda para sí mismo la fuerza propia del yo interior. Uno es o no es, las cosas son o no son. En el mundo de los griegos, donde todo se analizaba y todos se detenían a pensar, bueno, apareció esta reflexión. Ahora, el pensamiento, que es previo a cualquier acción que el ser humano realice, siempre, inexorablemente, se piensa y luego se ejecuta, por más que en algún momento, en alguna confesión de alguien que viola normas de convivencia, diga, no lo pensé, fue espontáneo, me salió, es un arrebato, todo eso es una simple excusa, porque todo es consecuencia del razonamiento. El ser humano es una máquina de pensar. Y nos educaron diciendo que nuestra diferencia con los animales es que somos racionales. Y acá viene todo un campo de discusión, porque nosotros creemos que somos racionales con relación a los animales, pero resulta que los animales no tropiezan dos veces con la misma piedra, el ser humano sí. Y entonces, dentro del mundo animal, nuestra razón parece haber perdido el olfato, el instinto, que salva lo que nosotros creemos que es una carencia de razonamiento de los animales, pero ellos dos veces con la misma piedra no tropiezan. ¿Y por qué a nosotros nos ocurre esto? Porque en realidad lo más poderoso que tiene el ser humano, que es la capacidad de pensar, no lo usamos. Y entonces, como no usamos la capacidad de pensar ni de reflexionar, perdemos también una de las opciones fenomenales, que es el uso de la memoria. Hay una parte del archivo de la cabeza donde guardamos todo aquello que hemos vivido. Y la experiencia dice que el ser humano es el único animal que se lleva dos veces la misma piedra por delante porque no registra el fracaso anterior de una situación y la vuelve a cometer. Eso, dicho de otra manera, los yerros de los iguales a nosotros no los contabilizamos, porque nuestro yo impera sobre el nosotros colectivos y tiene tanta fuerza el querer ser en lo individual que perdemos la noción de aceptar lo que es una norma o una regla. Si hay un cartel que dice prohibido pisar el césped, o sacamos el cartel o vamos por la vereda. No, nosotros ponemos el cartel, cruzamos por el medio del césped, en el medio del cartel, y sentimos una tremenda satisfacción de haber violado una norma, una ley. ¿Quién la puso? Nosotros mismos. ¿Y por qué somos felices violando lo que dispusimos como ordenamiento? Porque en realidad el ser humano está en una búsqueda permanente, desconforme todo el tiempo con lo que es y buscando a ver qué más puede ser. No nos alcanza la vida para conocer el territorio donde habitamos y sin embargo, cuando no vamos para abajo del agua, queremos ir para arriba de las nubes. Y queremos visitar otros planetas, si es que existen, y queremos andar en el cielo astral porque parece que no nos alcanza la Tierra. Y también en las profundidades nos metemos para abajo para ver qué encontramos más allá de la misma agua que estamos utilizando. En una palabra, vamos para arriba y para abajo porque estamos en la búsqueda constante y permanente. Bueno, esto es una síntesis de lo que pasó en el tiempo de los griegos. Fue una tremenda civilización que se detuvo a pensar. Y cuando solo sé que no sé nada se instaló como frase,
no fue una reflexión solamente, fue el descubrir que lo que ellos creían que era el conocimiento pleno había terminado siendo nada más que una porción del mundo a descubrir. Y el solo sé que no sé nada podría valer constante y permanentemente para la civilización terráquea mientras dure la posibilidad de que el ser humano siempre conozca algo más, siempre aprenda algo más y siempre investigue algo más. Ahora, ¿cómo puede ser que dos veces nos llevemos la misma piedra por delante? Bueno, porque hay algo que es la creencia de que nosotros tenemos los talentos y las capacidades de vencer lo que ya fue un obstáculo. Y en esa lucha del pensamiento y de la acción, cometemos los mismos errores y repetimos los mismos yerros que nos llevan a las mismas conclusiones y a los mismos resultados. En la política no es distinto, pasa lo que todos conocemos. Y entonces, cuando dividimos las civilizaciones, miramos hacia atrás, nos encontramos que el mundo de los griegos fue el mundo del pensamiento. Ellos, con todo lo que se venía viviendo con las civilizaciones previas, fue la civilización que se dedicó a pensar. Estoy, existo, ¿por qué estoy? ¿Por qué existo? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿A dónde quiero ir? ¿Por qué voy a dónde voy? Todo era un interrogante, una pregunta en el mundo de la filosofía, y todo eso quedó para los tiempos como el tremendo aporte que hizo el pensamiento de los griegos. Y aparecieron los romanos, y los romanos aplicaron conceptos del derecho. Esto me pertenece, hasta aquí está bien, y lo que se pasa y se viola de esto será sancionado. Y entonces el pensamiento de los griegos y el derecho de los romanos hicieron parte de la doctrina social. Y esa doctrina social que León XIII aplicó en la Iglesia Católica, Perón la tomó e hizo la doctrina del peronismo. Es decir, viene referenciándose del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos o los católicos. Y entonces, puesto esto en juego, se conforma el hombre material y espiritual, donde es un equilibrio de fuerzas entre el intelecto y la parte práctica y material. Bueno, en esta construcción del hombre como tal, materia y espíritu, viene la discusión después con aquellos que hacen el estudio de los espíritus diciendo que también es materia, porque si no, no se podría ver. Y como los videntes suelen ver el espíritu, entonces dicen, si no fuera una materia, no lo podríamos apreciar. Y por lo tanto, dicen y deducen que tanto el espíritu como la carne, que acompaña el cuerpo humano, que acompaña al resto de lo que tenemos en la conformación, también es materia. Y si todo es materia, la etérea, pero que se puede visualizar, y la materia habitual, y si en este mundo todo fuera material, caeríamos entonces en el análisis más profundo de la política y por qué se le ocurrió a Carlos Marx y a Engels arbitrar una teoría del materialismo. ¿Por qué hablaron del materialismo dialéctico? ¿Por qué se metieron al mundo solamente de lo material? Y si el mundo no fuera todo material y tuviera sentido espiritual, encontraríamos entonces la explicación en las religiones. Y frente a esto, si todo fuese como estamos planteando y analizando, no existirían distintas corrientes para llegar al mismo Dios. Quiere decir que el ser humano como tal siempre requirió de organizaciones previas y propias para encontrar objetivos. La comunidad organizada que Perón lanzó en el Congreso de Filosofía de Mendoza pretendía hablar de cómo se construía la nación argentina, que empieza en la familia, la suma de familia forma los barrios, la sumatoria de los barrios forma la comuna, la sumatoria de comunas la provincia, todas las provincias la nación, y entonces se va de lo mínimo, que es el hombre y su familia, a lo máximo, que es la nación. Bueno, esta escala de valores
los griegos la tenían asumida, explicada y analizada. Ahora, los griegos tuvieron la gran virtud de ingresar en el mundo de la duda. Todo era discutible, todo era analizable, todo requería una segunda pregunta. Sin embargo, hoy, después de tantos años, nosotros aceptamos como verdad reveladas cosas que ni siquiera se nos ocurren investigar, cosas que no nos preocuparían en lo más mínimo averiguar si son ciertas, y vivimos en una comunidad ordenada, y acá viene la segunda parte del análisis donde uno se pregunta, ¿y quién la ordena? Bueno, ahí está lo que se llama el poder oculto. El mundo se maneja a través de no tantos que toman decisiones y a través de sistemas políticos que a veces parecen antagónicos, pero que concluyen siempre en el mismo objetivo: el uso de la fuerza para que todos piensen como alguien quiere o como una minoría desea sobre una mayoría. Y se disfraza de distintas maneras, tiene distintas expresiones, pero siempre circunda la misma idea: el dominio del otro ser humano. Bueno, esto, en el debate de las ideas, entra en el campo de la filosofía con abundancia, y los griegos lo hicieron con una tremenda profundidad. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy? ¿Para qué estoy? ¿Por qué debo estar? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Y por qué lo hago? Todo eso lo llevó a una tremenda reflexión y a una inquietud. Y cuando llegamos a este siglo XXI, y propiamente hablando de la Argentina, y vemos un nivel masivo de acatamiento y adormecimiento para aceptar la mediocridad absoluta y total en una dirigencia que termina y concluye en un cachivache como el presidente que tenemos hoy, todo esto nos lleva a preguntarnos en qué altura de la crisis está la sociedad nacional, o en qué altura está en todo caso el debate universal, donde se pelean por espacios irracionales, y resulta que a nosotros nos toca un presidente de turno que habla de la libertad. ¿De qué libertad? ¿De cuál libertad? El hombre es libre desde que nace, y es esclavo solamente cuando quiere serlo, porque aún preso uno es libre en sus pensamientos. Aún torturado para que confiese, el hombre es dueño de sus silencios. La libertad del hombre no se arrebata así porque sí. La pierde el hombre cuando claudica. Y entonces estamos frente a un proyecto que le ha hecho creer a la sociedad que la libertad corrige los errores, entre comillas, del mercado. Y entonces esta libertad va a permitir que, dejando libre al criterio del empresario, nosotros vivamos de la mejor forma. Y cuando liberaron a las prepagas, el mismo gobierno tuvo que reformar ese pensamiento, porque al otro día el abuso era absoluto y total, y la gente se iba a terminar muriendo sin salud porque no podía pagar la cuota a la que le habían llevado los que tienen empresas de salud, no porque le importe la salud del prójimo, sino como negocio. Todo es relativo. La libertad es condicional, porque hay una sociedad que limita las cosas. Y entonces cuando se habla de que hay un presidente libertario, el presidente libertario tiene un parlamento que limita sus facultades, pero también el parlamento es claudicante con este presidente y con los anteriores, porque por comodidad le entregan plenos y amplios poderes al presidente. Y entonces la pregunta es, aquellos que supuestamente representan a la minoría y votaron la entrega de amplios poderes al presidente, ¿por qué hicieron eso? ¿Por comodidad? ¿Por conveniencia? ¿Por apriete? ¿Porque no les importó? Es una pregunta para hacer, sobre todo aquellos que tienen manejo de la política, a cada uno de los diputados y senadores que supuestamente representan la opinión de la oposición. Este presidente, al que la misma oposición acusó de no estar normal en sus razonamientos, se le entregó los poderes absolutos por parte del Parlamento, que compone, claro,
la minoría. Hay toda una claudicación, porque se le entrega el poder que tiene como legisladores al presidente cuando se le entrega amplios poderes para hacer y deshacer. Y después vienen los DNU y después vienen las discusiones sobre el decreto de necesidad y urgencia, pero todo eso llega siempre tarde porque por comodidad o por claudicación, por lo que usted quiera decirle o ponerle de etiqueta, la oposición le entregó poderes a quien decían que no estaba bien para razonar y para gobernar. Y ellos estaban bien cuando lo hicieron. ¿Por qué no nos preguntamos entonces qué nos pasa como sociedad, quién nos representa y por qué a lo mejor Arnoldo Toynbee, aquel historiador inglés masón que dijo que cada pueblo tenía el gobierno que se merece y nosotros decíamos que tenía cada gobierno que se le parece, a lo mejor tenía razón y es el gobierno que nos merecemos. Está el debate abierto. ¿Nos merecemos tener a Milei? ¿O por qué lo tenemos?